Muy buenos días a todos, muy buenos días. Dios les bendiga rica y abundantemente. Continuamos deseándoles a todos un feliz año 2021, lleno de salud, lleno de bendiciones de lo alto, llenos de progreso y prosperidad en todo el sentido de la palabra. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el tema la mentalidad del necio. La mentalidad del necio. Obviamente vamos a partir de las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de los Salmos, en el Salmo 14, versículo 1, dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso se repite otra vez en el Salmo número 53, en el versículo 1 también, donde dice a la letra de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. La mentalidad del necio. Cuando hablamos de la mentalidad del necio, obviamente estamos hablando de lo que el necio piensa. Estamos hablando de lo que el necio maquina, lo que el necio cree, los razonamientos del necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. A partir de esa declaración que viene de la mente de Dios, de la inspiración de las Sagradas Escrituras por el Espíritu Santo, es una declaración incuestionable, axiomática. Lo dijo Dios, creador, hacedor del universo, el todopoderoso, el soberano, el que hizo todas las cosas y las mantiene y las sustenta. Hay que creerle. Si sabrá él lo que está diciendo acerca del necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Estamos hablando de la mentalidad del necio. La mente es el asiento de la inteligencia. La mente es el asiento del intelecto. Es el asiento de los pensamientos, de los conocimientos. La mente es la que dirige, genera y dirige nuestro quehacer, nuestra conducta, nuestra forma de pensar. Todo eso está almacenado en la mente. La mentalidad del necio. O sea que esta escritura del Salmo 14, Salmo 53, va dirigida a persuadir a aquella persona que dice que no hay Dios, a que se autoexamine, a que haga una introspección, a que busque mecanismos
y formas de caer en cuenta sobre cuán inteligente es, cuán sabio es, cuán pensador es, y recapacite. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se dice de una maestra de 6º grado que en el salón de clase vio a un niño que estaba entretenido escribiendo en un papel suelto y no atendía la clase, no atendía a la maestra. Estaba absorto escribiendo en un papelito y la maestra le arrebató el papelito de la mano, se lo quitó, lo leyó y el papelito decía muchas veces: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. El niño estaba meditando en Dios, lo que le habían enseñado en el hogar, lo que le habían enseñado en la iglesia, tal vez, aquello que estaba en su corazoncito tierno y que lo repetía tantas veces: Dios es bueno. La maestra le dijo al niño: ¿por qué tú escribes eso? Que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios no existe. ¿Tú has visto a Dios alguna vez? ¿Has tocado a Dios alguna vez? El niño le dijo que no. Le dijo: si no lo has visto y no lo has tocado, no es real. Dios no existe. Había una niña sentada cerca de ese niño y estaba muy atenta a lo que estaba pasando, y se quedó meditando, analizando en su mente tierna las palabras de la maestra, su reacción ante la credulidad del niño que se llamaba Pedrito. Y se vira hacia Pedrito y le dice: Pedrito, ¿tú sabes qué? A partir de lo que la maestra te ha dicho a ti, entonces nuestra maestra no tiene cerebro. ¿Tú ves el cerebro de la maestra? ¿Lo puedes tocar? Pedrito le dijo: no, no lo veo. No veo el cerebro. Ah, pues entonces le dice la muchacha: la maestra, nuestra maestra no tiene cerebro, porque si no se puede ver y no se puede tocar, es que no existe. Así que nuestra maestra no tiene cerebro. Y con eso despachó la niña el incidente, pero nos lo dejó a nosotros para valernos de él, para introducir este mensaje en el día de hoy: la mentalidad del necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Posiblemente el necio dice en su corazón porque no ve a Dios, porque no puede tocarlo, porque Dios no se le ha manifestado de forma concreta, de forma tangible. Pero el hecho de que no lo veamos o no lo podamos tocar físicamente no quiere decir que no exista. Como por el hecho de que Pedrito no podía ver ni tocar el cerebro de la maestra,
tampoco quiere decir que la maestra no tuviera cerebro. Lo que pasa es que no lo sabía usar. Y es que aparentemente la necedad o el ser necio no está íntimamente relacionado con la escolaridad, con la educación formal, con los estudios que pueda tener una persona. Al contrario, muchas veces cuanto más estudios tiene la gente, cuanto más ciencia estudia y cuanto más cree saber y conocer, tanto más hace brillar o tanto más usa ese intelecto y esa capacidad de conocimientos para hacer brillar su propia necedad en la forma y manera en que se expresa acerca de las cosas divinas y acerca de las cosas grandiosas, eternas, infinitas, que caracterizan a Dios y que son de Dios, y lo que es Dios y quién es Dios. El diccionario define la palabra necio sencilla y simplemente de la siguiente manera: necio es aquel o aquella persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas. Eso es un necio. El sabio Salomón dice en el libro de los Proverbios, el capítulo 23 y versículo 3, dice: el avisado, es decir, el inteligente, la persona despierta, ve el mal y se esconde, mas el necio pasa y recibe el daño. O sea que el necio es aquel que se cree que sabe tanto y tanto, que se las sabe todas, que ese propio complejo de saber mucho, de intelectual o de intelectualidad, le ciega el entendimiento, le ciega la vista espiritual e intelectual, y se pasa recibiendo daños continuamente. Salomón dice: el avisado no se mete en la casa de la mujer ramera o de la mujer infiel, pero el necio va tras ella. Es decir que la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento está en uno ser sensible para poder reconocer, para poder detectar lo que es malo y no caer en ello. Eso es sabiduría, eso es inteligencia, eso es tacto, eso es prudencia. El necio carece de todo eso, por inteligente que pueda ser, por mucha escolaridad que tenga. Como dije muchas veces, cuanta más escolaridad se tiene, tanto más se usa esa misma escolaridad para hacer brillar la necedad de la mente de ese individuo.
En el libro de los Proverbios también nos dice Salomón, el sabio Salomón, si sabrá lo que está diciendo. El sabio Salomón, capítulo 7 y verso 22, dice: como va el buey al degolladero, así va el necio a las prisiones para ser castigado. O sea que el necio piensa cosas, se las vende a sí mismo, se las cree y luego apuesta a él mismo a que se las sabe todas. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y es que verdaderamente hay que ser necio. No puede ser otra cosa que necio. Aquel que no tiene ojos para ver, raciocinio para entender, para razonar, para preguntarse inclusive a sí mismo: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de ser mía, de mi persona? ¿Quién me hizo? ¿Quién me creó? ¿Cómo subsisto? ¿Quién me provee todos los elementos necesarios para haber nacido y para mantener y sostener mi vida? ¿Por qué tengo yo un principio y un final? ¿A qué se debe todo eso? A mí me pasó un pequeño incidente que me surgió espontáneo, o sea, no premeditado, no anticipado, no analizado. Fui referido a un optómetra para que me hiciera un examen de la vista, de los ojos. Y cuando llegué a donde él, me hizo una pregunta. Me hizo: ¿a qué viene? ¿A qué viene? Yo le dije: bueno, yo no sé, doctor. A mí me mandaron para acá a verlo a usted. ¿Y cuál es su problema? Le dije: bueno, yo no tengo ningún problema, porque me mandaron para acá por problemas de la vista, de los ojos, pero yo no sé, doctor, porque yo creo que yo veo bien. Es más, creo que veo más que bien, porque yo veo el sol todos los días. Oiga, doctor, y ese sol queda lejos, queda a años luz de distancia de la Tierra, y yo logro verlo todos los días. Él se rió y yo me reí. Obviamente les estoy diciendo que yo no fui preparado para eso. Me surgió allí, no sé cómo ni por qué surgió. La conversación me dio margen a decir eso. Yo fui el primero sorprendido, no solo de que lo pensara, sino que me diera yo cuenta del valor que tienen mis ojos, y que por enfermos que puedan estar o por afectados por algún tipo de condición puedan estar, que mucho veo. ¿Quién hizo esos ojos tan bien hechos, con tanta capacidad de visión? No fue mi madre, no fue mi padre, no fue la partera o el médico
obstetra que ayudó en el parto, o enfermera o quien fuera, no es sencillamente la naturaleza. Tiene que haber habido un ser tan inteligente, tan científico, tan creativo o creador, tan poderoso, tan visionario, etcétera, que pudiera percibir la necesidad que habríamos nosotros de tener en este mundo, en esta tierra, en esta existencia, de nuestros ojos, de nuestra vista, y del alcance que debía tener para haberlos puesto ahí, bien puestos, y haberlos creado como había que crearlos. Tú que me escuchas y me ves, tienes vista, tienes ojos. Ahí nada más tienes un testimonio grandísimo, grandilocuente, de la grandeza de Dios, de la existencia de Dios y de la necesidad absoluta y continua que tenemos nosotros de ese Dios creador, ese Dios sustentador y ese Dios suplidor de nuestras necesidades. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Óyeme, cada vez que tú hablas de Dios de una manera despectiva o negativa, estás hablando de ti mismo, despectivo y negativamente, porque tú estás hecho y creado a la imagen de Dios. Pensemos mejor y analicemos nuestras palabras y la forma como nos expresamos en torno a las cosas divinas y sagradas en cuanto a Dios. Antes de hacerlo, razonemos, reflexionemos, veamos que somos producto de la mano de Dios, de la creación de Dios, y que Él no nos ha abandonado, sino que nos provee todos los días todo lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestra subsistencia. Si tal cosa hiciéramos, andaríamos de rodillas pidiéndole perdón a Dios o adorando a Dios, agradeciendo a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Somos capaces de creer que la tierra es redonda. Somos capaces de creer que la tierra gira alrededor de su eje y que se toma 24 horas para hacerlo. Somos capaces de creer que la tierra gira alrededor del sol y creer en que hay un sol, creer que hay un sistema solar, creer que todo está en movimiento en el espacio, creer que tanto la Tierra como los demás planetas y el Sol mismo están suspendidos en el espacio, no amarrados de nada, no atados a nada, en medio de la nada y en medio del todo, sueltos por unas fuerzas que Dios le puso ahí, centrípedas y centrífugas, pero no están amarrados a nada, están sueltecitos, todo moviéndose y todo girando en el espacio, y todo camina bien, todo camina normalmente, todo parece tener un control cuando todo está suelto en el espacio, moviéndose continuamente. Cuán grandes son, cuán pesados son todos esos astros, todas esas estrellas, todas esas constelaciones nebulosas, etcétera, que hay en el espacio. Todo está suelto, nada está amarrado a nada.
y todo está en continuo movimiento. No hay sino solo que pensar en nuestro propio planeta Tierra, que está hecho 3/4 partes de agua, 1/4 parte sólido de tierra. Es redondo, está en el espacio, agua por encima, agua por el lado, agua por debajo, no se sale, sin embargo está moviéndose continuamente, girando, no se sale el agua. El cielo siempre lo vemos para arriba. Los que estamos en Puerto Rico lo vemos, nuestro cielo quedaría hacia el lado, pero lo vemos para arriba. Los que están en el polo norte le queda hacia arriba, eso sí lo tendrían hacia arriba. Pero los que están en el polo sur, el cielo le queda hacia abajo. Los edificios estarían suspendidos hacia el espacio, su base en tierra, pero la altura da hacia el espacio. Imagínense ustedes todos esos edificios en el norte, en la zona templada, en la zona tórrida, en el Ecuador, hacia el lado, los que están en Tierra de Fuego en Argentina, hacia abajo. Esos edificios no se caen. Piensen eso, piensen eso. Uno se sube al Empire State Building en Nueva York, sube todos esos pisos para arriba, no se da cuenta que está hacia el lado, está suspendido en el espacio, todo parece normal. ¿Quién mantiene todo eso girando, moviéndose y controlado, normal, para que nosotros podamos disfrutar de una vida llena de bendiciones, de beneficios, de tantas cosas buenas? Sino Dios. Él nos hizo, dice el Salmo 100, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por eso dice que entremos por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanzas. Porque bueno es Dios, porque grande es Dios y digno de suprema alabanza. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Cómo es posible que podamos nosotros creer que hay un sol, porque lo vemos y disfrutamos de su luz y de su calor? Creer en el sistema solar completo, en los astros, en las estrellas, cuán grandes son y cuán numerosas e infinitas en el espacio. Y luego disfrutemos de la normalidad de todo eso para nosotros conducir nuestras vidas y disfrutarla en este planeta Tierra, y después negarle el crédito a Dios y querer decir que todo eso fluye o es producto de la fortuita confluencia de los átomos. Entiéndase de que hubo una explosión hace qué sé yo cuántos años en el espacio y que de ahí salieron todas las cosas. Eso sí que es necedad. Por eso le atribuyo razón al escritor del libro de los Salmos y al sabio Salomón cuando dice el necio en su corazón: no hay Dios. La mentalidad del necio. Necio, repito lo que dice el diccionario sobre necio: persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas que son equivocadas. Dios nos ayude a que nosotros podamos usar mejor esa materia gris, esa mente, el asiento del intelecto,
de la inteligencia, y que todos los estudios que podamos cursar, todos los conocimientos que podamos tener, nos sirvan para nosotros razonar, para nosotros crear conciencia de cuán pequeños somos y cuán insignificantes en este mundo, en esta creación que ha hecho nuestro Padre Celestial, el Dios creador, el Dios del cielo, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios nuestro, ese Dios al que yo adoro, le sirvo en espíritu y en verdad, y que quiero servirle hasta la muerte. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, y hasta una próxima ocasión. Señor, hemos hablado tu palabra con sencillez y con simpleza, pero esperamos, Dios mío, que aquello que yo no puedo hacer por ser humano, que las palabras que yo pueda pronunciar, que son humanas, tú las hagas crecer y las amplifiques en la mente, en el corazón y en la conciencia de cada uno de mis oyentes, Dios mío, y que puedan reflexionar, que puedan meditar y puedan ver tu grandeza y caer en cuenta, Dios mío, si han pecado contra ti, pedirte perdón, y que tú, Señor, les perdones y les hagas sentir tu amor, tu misericordia y tu compasión, y que puedan caminar en pos de ti el resto de sus días de manera humillada y de manera gratificante, para que puedan reconocer, Señor, que somos deudores de ti por la creación y por todo lo que tú has hecho y continúas haciendo por nosotros, inclusive haber dado a tu Hijo amado Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, para que por su muerte en cruz y su sacrificio vicario nosotros podamos venir a ser ya no criaturas tuyas, sino hijos tuyos, por los méritos de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, como bien lo enseña tu palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que puedan recibir a Jesucristo como Salvador personal en sus vidas y convertirse en hijos tuyos, y que puedan entenderte no solo como creador, sino como Padre y como perdonador y salvador de nuestras vidas. Salva alguna vida en el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Visita alguna iglesia de sana doctrina, busca de Dios y acércate a Él. Habla con Él. Comienza a hablar con el Señor, a orar a Él, y Él habrá de contestar las peticiones de tu corazón. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.